La iglesia del Señor es un proyecto de Él, no nuestro. La iglesia es el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios, que es la iglesia, ha sido constituida desde incluso antes de la fundación del mundo. Y el único lugar donde vas a encontrar salvos es en la iglesia y no en otro lugar. Quiero rápidamente hacer una acotación cuando referimos iglesia e iglesia. ¿Me explico? Quiero decir que iglesia con I mayúscula, como la voy a usar en casi la mayoría de las veces, se refiere al grupo, al conjunto de cristianos en Cristo Jesús llamados por el Señor y nacidos de nuevo. ¿Va? Simplemente eso quiero decirlo rápidamente, no voy a abundar más. La iglesia es entonces el conjunto de llamados en Cristo Jesús que han nacido de nuevo. Y luego está la iglesia con I minúscula, quiero ponerlo ahí, que se refiere a las iglesias locales, es decir, a el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que se reúnen en un lugar. Iglesia. Va a estar difícil decir cuándo estoy hablando de I y de I, pero voy a intentar hacerle así cuando hable de I, ¿no? De la I mayúscula. Ahora, quiero que entienda que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de todos los que vienen aquí. Vienen a la reunión de la iglesia. ¿Me explico? Es decir, hay gente que no es creyente que viene a las reuniones de la congregación de la iglesia, pero no es parte de la iglesia. Simplemente viene a estar en la comunión con otras personas, pero no como parte del cuerpo de Cristo en este lugar. ¿Me expliqué o me vuelvo otra vez a repetir? Entonces, no interesa que una congregación sea de 1000 personas y quizá ahí haya solamente 50 verdaderos creyentes y esos 50 son la iglesia. Una iglesia local, parte de la iglesia. Entonces, por eso digo que la iglesia es el proyecto de Dios y es el único lugar donde hay salvos hoy. Amén. No hay de otro lugar. Así que, bueno, es que los musulmanes también pueden llegar al cielo. No. Nuestros hermanitos testigos de Jehová, y yo no sé de dónde sacaron porque ellos no son hermanos, ¿no? Ellos también van a estar con nosotros, aunque no crean lo mismo que nosotros, pero van a estar. No. La iglesia, aquella que el Señor está conformando de cada rincón de la tierra y los coloca a través del Espíritu Santo en el cuerpo, que es la iglesia, entonces solamente vas a encontrar ahí puros salvos. Lo que mi hermano Alfonso ha dicho hace ratito es: asegúrate que eres de esos. Asegúrate a través de la palabra de Dios que eres esos, de los salvos, de la iglesia de Cristo. Porque podemos estar engañándonos, claro, y la palabra de Dios nos conduce hacia ese lugar cuando el Señor, ¿verdad? Allá en aquel tiempo va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, pero sí hice milagros. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque su iglesia es precisamente aquella que no solamente ha nacido de nuevo, sino también que busca en todo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, del empuje de la palabra, del poder del Señor en su vida, vivir una vida en justicia que le agrade, que sea agradable a los ojos del Señor. Entonces, cualquier salvo por gracia, por medio de la fe, no lo busques en otro lado, porque solo lo vas a encontrar en la iglesia. Y este salvo por gracia ha sido incorporado por el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Me explico? Es Dios trabajando en el corazón de las personas, donde lo toma de los confines de la tierra y lo pone en Cristo. Es decir, lo coloca en Cristo, lo lleva a Cristo. A eso se le denomina, según las Escrituras, lo bautiza en el Espíritu Santo. Es decir, lo toma y lo bautiza en el Espíritu Santo y ahora esa persona ha nacido de nuevo, bueno, porque nace de nuevo y surge como un nuevo nacido. Entonces, mi amado hermano, solamente es a través del poder del Espíritu Santo que una persona está o se ingresa a la iglesia. Entonces, debemos tener claro que hablar sobre la iglesia es algo que nos compete a todos. Durante el inicio al finales del año pasado y he venido tratando de hablar acerca de nuestra manera de glorificar al Señor, amando al Señor con nuestro todo. Y para hacerlo,
Entonces me tuve que ir a la parte más básica. ¿Y cuál era la parte más básica? Nuestros propios hábitos. Es decir, si yo quiero glorificar al Señor en mi vida, en todo mi ser, la primera cosa más básica que yo tengo que aprender es que, el primer tema que vimos, leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me va a conducir a la oración. Ahora, hay otras cosas, quizá ahí pudiera decir, no, hermano, pero ¿por qué no tocamos esto? Pero yo creo que las tres cosas básicas en la vida de un cristiano que le puede impulsar, ayudar, no solamente a crecer, sino también a disfrutar del Señor cada vez más, es la palabra de Dios, la oración y la reunión, la comunión entre los creyentes. Creo yo que esas son las tres cosas fundamentales. El ayuno, sí, mi hermano, que las ordenanzas, sí, también, pero escúchame bien, hermano, por una parte tenemos la base de la palabra del Señor, todo se construye sobre la base de la palabra, y luego vas a la palabra, como dijimos en la semana pasada, y a través de la palabra la vas viendo cómo ella va penetrando en tu vida, y cómo el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en ti, y empiezas a orar para que el Señor cambie, modifique, guíe, y te dé palabra. Eso es lo común que se hace. Y entonces, ¿dónde expresamos todo eso que Dios lo ha hecho contigo? Lo expresamos a través de nuestro testimonio, con palabras y con vida en el mundo, y lo expresamos ¿en dónde? En la iglesia. Entonces, mi amado hermano, debemos tener en claro que esta cuestión de la iglesia es una doctrina fundamental. Hoy quizá va a ser un día de esos que usted va a decir, ay, qué aburrida estuvo la enseñanza, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas cosas vamos a empezar a construir, ¿verdad? Cómo tenemos que relacionarnos con la iglesia. Así que he dicho esto, que la iglesia o la idea de la iglesia o hablar sobre la iglesia es una doctrina fundamental. Y entonces empezamos a hablar dije, doctrina fundamental. Recuerde, hay doctrina fundamental y hay doctrina general. ¿Me explico? Todo eso, en la Biblia todo es doctrina, hermanos. No hay más o menos importante, es doctrina, todo. Pero hay una doctrina que es general, ¿verdad? Que es general, por ejemplo, una doctrina general podría ser cómo se debe bautizar a una persona cuando se hace por inmersión. Alguien diría, bueno, es que yo he leído, ¿verdad? Que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿ahí habrá algún problema? Decir, no, la Biblia dice una sola vez. Pues simplemente no hay ningún problema. Esa es una doctrina general. O los diezmos, pues es una doctrina general. ¿Me explico? Ese tipo. Pero doctrinas fundamentales hay y deben estar bien claras en la mente de un cristiano. Cristiano que no tiene claramente las doctrinas fundamentales aquí, mi amado hermano, está perdido, digamos, en cuanto a su fe, en cuanto a qué es lo que va a hablar del Señor y dónde está sentado. La doctrina de la iglesia es importante, ya que el apóstol Pablo le va a insistir a Timoteo, no solamente que esté allí en la iglesia, sino, escucha bien, cómo debe comportarse en la iglesia local. Sí, Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo te tienes que comportar? Por favor, vaya a 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y entonces el Señor le va a decir, Pablo le va a decir a Timoteo, mira, es tan importante la iglesia porque ahí tienes que comportarte de alguna manera. Y no está diciendo de reunión, sino de la iglesia. ¿Me explico? 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Bueno, vamos a leer desde 14 y 15. Juntos, dice así. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escuche, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, te estoy escribiendo, sí, yo tengo la esperanza de poder ir ahí con ustedes, pero escucha, yo si tardo en llegar, sepas, ¿qué cosa? Sepas cómo debes conducirte en los cultos. ¿Sepas cómo conducirte en las reuniones de la iglesia? No, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escucha esto. El apóstol Pablo le da instrucciones de cómo tú debes vivir la vida cristiana en comunión con los demás.
¿Cómo debes conducirte en la comunión de todos los hermanos, por lo menos en la iglesia local? Y mi amado hermano, el apóstol es muy claro porque te dice, tú debes conducirte de una manera en la iglesia local. No es de que simplemente llego ahí, yo ya cumplí, ya me voy. No, hay una manera, mira, debes conducirte. ¿Qué será la palabra conducir? ¿Cómo te debes comportar, dirigir? O sea, hay una manera de hacerlo. Y después, obviamente, en todas las cartas, eso me gusta mucho del apóstol Pablo, no sé si se ha dado cuenta, usted lee la carta, habla sus saludos, la parte doctrinal y luego la parte práctica, y luego se despide. Siempre, casi en todas sus cartas es así. Primero empieza un saludo pequeño, luego empieza a dar la introducción de toda la doctrina que va a decir, y luego termina con las cosas muy prácticas, y luego termina saludando hermanos. Y luego ya se despide. Siempre va a encontrar este patrón en el apóstol. Es bien lindo, ¿por qué? Porque es esto. El apóstol dice, mira, yo no solamente escribo a la iglesia que está en Éfeso, escribo a la iglesia que está en Éfeso, pero me acuerdo de la hermana fulana y del hermano perengano y del hermano salúdenlo y demás, porque el apóstol está interesado a que sepas cómo conducirte en la iglesia. Escucha esto, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y añade por qué. ¿Me ayuda? Porque es columna y baluarte. La iglesia, independientemente si sea la iglesia o la iglesia local, es en aquellos salvos la columna y el baluarte de la verdad. ¿Quiénes sostienen la verdad de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la columna en donde la gente que nos ve pueda ver las maravillosas obras del Señor? Pues la iglesia. Entonces hay una manera de conducirte. Yo te pregunto, ¿sabías tú que hay una manera de conducirte en la iglesia? Y hemos hecho alguna de ellas hoy, exhortándonos, animándonos, glorificando a Dios. Y quizá haya otras maneras en que debamos conducirnos, que eso es lo que busco que tú y yo hagamos durante estos domingos que vamos a hacer. No voy a extender mucho porque quiero tratar otros temas, pero el apóstol dice, es indispensable que tú vivas y tengas mucha comunión con tus hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú y yo deberíamos vivir una vida que glorifica al Señor. Además también la iglesia es una manifestación, a ver si me explico. La iglesia además, y esto te lo digo para que te animes, además la iglesia es la manifestación ante el mundo espiritual de la multiforme sabiduría de Dios en la salvación. Es decir, es una manifestación, voy a usar este término, como el libro donde los seres angelicales y los caídos, también los demonios, pueden observar algo que ellos no han experimentado. Bueno, fue mucha palabra, pero vamos a la escritura. Hebreos 2:16. Hebreos 2:16. Ayúdame a leer, ¿qué dice? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, digamos que la iglesia es la manera que Dios usa para enseñar a los ángeles o a los seres espirituales lo que ellos nunca hubieran podido entender experimentalmente, ya que la gracia de Dios es para los hombres. Por eso no hay salvación para los ángeles y por eso Satanás no puede ser salvo. Porque toda la palabra, toda la Biblia está referida a un pueblo que Dios ha elegido para sí, para que le dé gloria, y los ángeles lo observan. Y yo quiero pensar así de cómo es posible que nuestro Rey, nuestro Señor, el creador de todas las cosas, se haga hombre para salvar a estos pecadores. No sé, yo quiero pensarlo. Es un testimonio al mundo. De hecho, nosotros somos el testimonio incluso del Dios sabio en la salvación ante los demonios. Por eso es importante la iglesia. Porque ¿crees que aquí haya ahorita huestes de maldad queriendo distraer a los hermanos o robando en aquellos cuya palabra hoy caerá, verdad, en sus corazones y que quizá no van a dar raíces, sino que las aves se las van a llevar? ¿No crees que aquí está también esas huestes trabajando? Sí. Entonces la iglesia por eso es importante, porque somos columna y baluarte de la verdad. Entonces compórtate como lo que eres, miembro de la iglesia del Señor, porque además, vuelvo a repetir, es la manifestación al mundo espiritual de la gran sabiduría de Dios para salvar al hombre.
Además también, la gracia que salva convierte a cada creyente en un santuario de Dios. Eso es para mí sumamente increíble. Convierte a cada creyente en un santuario de Dios y colectivamente nos convierte ¿en qué? En el templo del Dios viviente. Busque por favor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Mire nada más lo interesante que es esto para irnos motivando en el Señor. Se convierte la gracia del Señor en cada uno de los suyos, nos convierte en santuarios. 6:19, ayúdame, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es, mire mi amado hermano, fíjate lo que estoy diciendo y lo que la palabra de Dios nos enseña. Te convierte a ti por gracia, por esa gracia del Espíritu Santo, de esa don de salvación, te convierte en un santuario. ¿Acaso eres tan ignorante de que tu cuerpo es el templo? Ah, caray. Mi amado hermano, ¿estás consciente de que tú eres el templo del Espíritu Santo? Estoy hablando. Mi hermano Alfonso me hizo reflexionar mucho cuando decía que tenemos verdades en nuestra mente, pero ¿cómo las has experimentado? ¿No? ¿Cómo las experimentas? ¿Te has puesto a pensar que tú eres templo del Espíritu Santo? Mire, tan reverente es la gente con sus templos, que cuando entras a uno de estos templos, cualquiera que sea, ¿no? De estos de la religión popular, entras. ¿Y qué pasaría si en voz alta dijeras una mala palabra? ¿No? ¿Qué pasaría? Pero entonces, ¿por qué si la dices aquí? No sé si me explico. ¿Qué pasaría simplemente si tú vas a ese lugar, ¿no? Yo procedo de ahí, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Te sentabas o te sientas ahí y te duermes, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Las señoras muy piadosas, ¿verdad? De la Asociación de Mujeres Pías y doblemente pías, se acercarían contigo y te decían: no se duerma, muchacho, porque estamos en la casa de Dios. Y entonces tú te mantenías ahí. Y entonces, ¿por qué espiritualmente te duermes en las cosas de Dios? Entonces, dice el Señor que tú y yo somos un templo, y si no estás consciente en eso, mi amado hermano, entonces estamos haciendo que Dios sea mentiroso. Pero no solamente de manera individual somos un templo del Espíritu Santo, sino también, ahora vaya, 2 Corintios 6:16, dice que colectivamente somos también el templo del Dios viviente. ¿Me ayuda? 2 Corintios 6:16. Ayúdenme, por favor, fuerte. Juntos, 2 Corintios 6:16. Ayúdame por favor, perdón, leí mal. 2 Corintios 6:16, juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos juntos también templo del Dios viviente. Eso es maravilloso, ¿cierto? Entonces, lo cual significa que los creyentes, los salvos, los que han sido llamados por Dios a salvación, que han nacido de nuevo, son entonces juntos el templo del Dios viviente. ¿Qué se hacía en ese templo? El templo de Jerusalén, donde Dios en su soberanía ahí también habitaba de manera especial. ¿Qué se hacía ahí en ese templo? Todo lo que se hacía era puras cosas triviales, ¿no? Sumo sacerdote entraba y decía: bueno, hay que hacer sacrificio. A ver, tráete ese perro que está ahí, sacrifícalo y nos lo llevamos y ya le echamos sangre, ¿verdad? Y ya le decimos, ¿verdad que no? Era tan santo aquello, ¿verdad? Que ellos hacían todo aquello que hacían porque veían la dignidad, la grandeza del Dios al cual servían. Nosotros somos ese templo. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Qué tan digno es para el Señor? ¿Qué tanto estamos haciendo para que el Señor sea reconocido como lo que es? Grande, maravilloso, extraordinario.
Mire, mi amado hermano, Él dice, habita entre nosotros. Y además esto, mira, anda entre nosotros. ¿Has visto andar al Señor? ¿Lo has visto andar al Señor en la iglesia? La iglesia entonces, mi amado hermano, es importante, porque además también la iglesia es el único elemento que Dios ha llevado a un nivel espiritual de suma altitud para todos los hombres. Porque mire, cada uno de aquellos que ha salvado, también no solamente se han convertido en parte de su pueblo, sino también Dios mismo los ha hecho partícipes de su naturaleza. Y esto es de nueva cuenta maravilloso. Busque por favor 2 de Pedro 1:4. Dios ahora nos hace, a aquellos que son suyos, a los salvos, a los nacidos de nuevo, nos hace participantes de su naturaleza divina. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura juntos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escucha esto, Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Eso qué significa en la vida cotidiana? Que me pueda aventar mis palabrotas, porque Dios también es bien majadero como yo. Que me pueda echar mi cigarrito por allá, porque además pues también Dios, ¿cuál es su problema? Que puedo no perdonar, porque Dios es un Dios que no perdona. Que puedo desde mi corazón ser un hombre o una mujer que busque más, ¿verdad? Y que sin interés de los demás, que no me gusta amar, porque esa es la naturaleza de Dios. ¿Eso es Dios, hermanos? No, a través de sus grandísimas y preciosas promesas, Él nos está conduciendo para que seamos parte o para que seamos participantes de su naturaleza divina. Santidad en nuestras vidas. Por eso una de las cosas que hoy se ha dicho desde el principio es cómo Dios está actuando, su Espíritu cómo actúa en tu vida para llevarte a ese nivel de mayor santidad, de mayor participación de su propia naturaleza, para que tu vida ya no sea como la que fue ayer, ni que fue antier, ni hace 10 años, sino que sea precisamente a través del poder del Espíritu Santo y a través de su palabra la que te lleve, mi amado hermano, a cada vez más parecerte a tu Señor. ¿A quién te pareces hoy? Todos los hijos se parecen a su papá, ¿no? O a su mamá, ¿o no? ¿Tú cuánto te pareces a tu Padre Celestial? Ay, nomás con que tenga tantito del Señor es suficiente. No. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los suyos? Los que han sido transformados a la imagen de su Hijo. Así que, ¿cómo estás hoy? Esa es la parte de la iglesia. Eso es precisamente lo que Dios está haciendo, y el propósito del Señor Jesucristo es precisamente comunicar vida a la iglesia para hacer de nosotros todo el tiempo piedras vivas para su propia gloria. Somos de hecho piedras vivas para su gloria. Mire, vaya, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. 1 de Pedro 2 versículo 4. Ayúdame a leer, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escucha, en la medida en que estamos en contacto con la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, en eso mismo nosotros nos convertimos, piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Y entonces la iglesia es el conjunto de aquellos que están en contacto con su Señor, que están totalmente en contacto con su Señor, que les gusta hacer que el Señor sea su mayor influencia en su vida, que el Señor sea el que moldee sus pensamientos, sus corazones, sus palabras, sus oídos hacia donde se conduce, porque en la medida que tú estás en contacto con el Señor, entonces es la medida en que te conviertes en eso. Y bueno, la iglesia, en fin, es un pueblo diferente. Amén. ¿Somos un pueblo diferente? Diferente en su composición, diferente en su llamado,
diferente en su misión, diferente en su destino. Somos un pueblo diferente a cualquier otro. Y como iglesia, también Dios nos ha nombrado como iglesia, como esposa del Cordero, como cuerpo de Cristo, como edificio santo, como familia de Dios, como templo, como morada del Espíritu Santo. Hemos sido llamados para algo. No simplemente hemos sido llamados para cualquier cosa. A la iglesia, a los suyos, Dios los ha llamado para algo. Los ha llamado para sí, pero les ha dado un llamamiento para algo, mi amado hermano. Y Pedro nos lo dice, el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice que no simplemente es para presumir que somos, pues, hijos de Dios, para decir que somos sacerdotes y demás, sino que hemos sido llamados para algo también. Ayúdenme, versículo 9, dice juntos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche, este es el llamamiento de los suyos. El Señor ha hecho todo lo posible y todo lo suyo para que tú seas de Él, salvo. Y Él te dice, linaje escogido. Soy linaje escogido, ¿no? Soy linaje escogido, o sea, nadie más ha sido escogido por Dios. Yo sí. Bueno, y también todos los que estén conmigo. Qué padre, ¿no? Entonces, ya estoy del otro lado. Además, soy real sacerdocio. Así que, aguas conmigo, porque soy un sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Además también soy una nación santa, no cualquier nacioncilla, ¿no? Pero le estoy siendo sarcástico, no piense que es lo que estoy diciendo. No cualquier nacioncilla ahí como cualquiera, no, nosotros sí somos un pueblo adquirido por Dios. Somos hijos del rey, o sea, somos príncipes y princesas del reino. Y entonces, ¿qué hace un príncipe y una princesa? Pues lo que hace William y Harry, ¿no? Lo que hace otros príncipes y demás, pues simplemente salir en las notas sociales y que se hicieron y que pusieron y que se han casado, divorciado y han tenido. Bueno, porque eso hacen los príncipes, total, son hijos del rey, ¿no? Esa no es la connotación que dice la palabra. Tú has sido llamado así, pero tienes una finalidad y es esto, para que anuncies, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es que anunciar? Escucha bien, anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, tiene que ver con la connotación de que vayas y hables a las personas, pero que anuncies, ¿qué cosa? Mira, ¿para qué? Para que anuncies las virtudes. ¿Qué virtudes Dios ha dado en tu vida hoy? ¿Cuáles son las grandes virtudes del Señor para con tu vida? Es un Dios perdonador, es un Dios, ayúdeme, misericordioso. ¿Qué otra virtud? Amoroso. ¿Qué otra virtud del Señor que tengas que anunciar? Proveedor, perdonador, justo, piadoso. Algunas virtudes de nuestro Señor. Poderoso, disciplinador, soberano. ¿Qué virtudes? ¿Qué virtudes? Paciente, bien. Ya se van agotando las opciones. Pero escucha esto. Esas son las que tienes que anunciar. Llegas a tu trabajo. Oye, ¿sabes que Dios es bien misericordioso? Ya cumplí. Me siento a trabajar. Ya. Oye, ¿y sabes que Dios es bien amoroso? Sí, hágame. Ya la cumplí. Me siento ahí. Tienes que anunciarlo con tu vida. Que el mundo sepa que el Dios amoroso es tan amoroso como para amar a ese tipo. O sea, a mí, ¿no? Y lo que ha hecho y que me ha transformado. Eso es lo que Dios nos ha llamado, mi amado hermano. Creo que esto es muy importante para nosotros hoy. Que anunciemos, que seamos hombres y mujeres. Si somos del Señor, que anunciemos esas virtudes. Porque si no las anunciamos, mis amados hermanos, entonces ¿estamos en qué lugar? Porque Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha hecho grandes cosas? ¿Y cuántos de ustedes están en esa convicción de que hay que decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros? ¿Y cuántos los estamos haciendo con un mundo que no lo conoce? Entonces, ¿es bonito decir? Es bonito afirmar cosas en nuestra mente y con nuestra boca, pero entonces ve y hazlo. Porque en el fondo tenemos al Espíritu Santo.
que es el que nos impulsa. Si no está la obra ahí, hermanos, entonces por eso, mira, mejor nos quedamos callados. Es que no soy del todo santo como mis hermanos, pero Dios tiene alguna virtud que está haciendo en tu vida, anúnciala. Eso no significa que, bueno, pues total, no hay como sea. No, tenemos que anunciarlo, porque si hemos de glorificar a nuestro Señor con nuestro todo, debes considerar precisamente el tercer aspecto para que nuestra vida sea una vida que pueda glorificar al Señor. Había yo comentado hace ratito, primero la lectura de la palabra de Dios, luego la oración y luego la asistencia activa y regular a la reunión de la iglesia. Escucha, de la iglesia. Ya me refería a qué quiero decir con la iglesia, ¿no? Vuelvo a repetirte, lectura de la palabra de Dios, la oración y luego la asistencia activa y regular a la reunión de la iglesia. He usado dos palabritas. No estoy hablando de religiosidad, sino de aquellos que son salvos buscan la comunión entre los suyos. Asistencia regular y activa a la iglesia. Digo que es activa y regular porque así lo enseña la palabra. ¿Sabía usted? Porque habrá personas que asistan a una reunión de la iglesia local, pero su asistencia simplemente no es activa. Esos son principalmente los que no son salvos. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Qué puede decir un salvo? ¿Qué puede decir un incrédulo a un salvo? ¿Qué le puede enseñar del Señor y de la palabra? Simplemente llegan, se sientan y escuchan, y el Señor, si en su gracia hace que abra su oído, lo hará. Pero digo que una asistencia activa y regular, porque sí habrá personas que asistan, pero su asistencia no es activa. Y hay personas cuya asistencia es totalmente irregular. La palabra de Dios da por hecho que todo creyente, que todo verdadero creyente, que todo nacido de nuevo, todo aquel que sabe el valor de la iglesia y de la comunión entre los hermanos y el valor de la iglesia local es un miembro del cuerpo de Cristo que asiste regularmente y es activo siempre. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Usted dirá, este hermano va a torcer un texto. Le garantizo que no. 1 Corintios 14, 26. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Juntos. La connotación de esto está en el versículo, en la cuestión de el amor y cómo es que se expresa en el hablar de lenguas y demás. Toda esta forma en que el apóstol Pablo va a regular las reuniones de la congregación. 1 Corintios 14, 26. Ayúdeme por favor con voz fuerte. Dice así. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Escuche cómo está puesto ahí y cómo el apóstol Pablo está hablando justamente de creyentes activos y regulares dentro de la iglesia. Se lo vuelvo a leer, escúchelo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es una afirmación. La pregunta es, ¿qué hay cuando te reúnes? ¿Qué hay en esta iglesia cuando nos reunimos? Y entonces dice el apóstol, ahí en Corintio, cada uno de ustedes trae esto. El apóstol hace una afirmación. Cuando os reunís. Fíjate que está interesante esto. Cuando os reunís. La primera cosa que dice el apóstol es una frase que nos pone ya en la dinámica de esa asistencia regular y activa del creyente. Mire cómo está construida la frase. Cuando os reunís, cada uno trae algo. ¿Ya notas lo interesante que es el texto? Es decir, hay una asistencia regular a la iglesia en la frase cuando reunís. Entonces dice, te reúnes, te estás reuniendo. Entonces, debes hacerlo regularmente, porque cada vez que te reúnes, ¿qué sucede en la iglesia? Cada uno de ustedes trae algo. Y aquí dice qué cosa. Por eso cuando dice cuando reunir, ¿a quién están dirigidas las palabras?
a todo el cuerpo, a cada uno de nosotros. Y te está diciendo, hey, reúnete. Reúnete, sé regular en tus reuniones. Recuerda, más adelante vamos a ver ese texto de Hebreos que dice que no dejándonos de... No te dejes de congregar. Y la palabrita no dejes significa que nunca lo dejes, ¿no? Perseverancia, firmeza, regularidad. Pero luego pasa de lo particular a lo general y dice, cuando reunís, ¿qué dice luego? Cada uno de vosotros tiene. Y aquí ya es importante porque nos habla precisamente de algo que cada uno de nosotros que asistimos a las reuniones de la iglesia, donde somos parte, tenemos que hacer. Entonces te encuentras que los miembros de la iglesia en el ámbito de la reunión colectiva de adoración a Dios son participantes activos, son participantes libres y espontáneos en esa reunión de santos. Por eso es interesante, mi amado hermano, que muchos de estos malos hábitos que hemos adquirido las iglesias cristianas, ¿quién tiene un testimonio? ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien Dios le ha dicho algo que nos pueda compartir? ¿Alguien quiere ayudar? O sea, eso no es natural, ¿me explico? Eso no es natural. Entre eso y lo que está pasando hoy día en las iglesias donde tú te sientas, oyes el concierto y eres participante pues más o menos activo porque pues lo que hacemos es cantar, aplaudir y allá está el show completo y luego ya te predica y ya te vas y dices que es maravilloso, ¿no? Que ha salido bendecido y no lo dudo, ¿no? En cierto sentido, pero no le estamos haciendo justicia a lo que dice la Escritura, es más, no estamos obedeciendo a lo que dice la Escritura. Aquí dice que te encuentras a estos miembros de la iglesia en el ámbito de la reunión colectiva de adoración que son participantes activos, libres y espontáneos en ella. Los que se reúnen deben participar en el culto, en las reuniones, sobre la base de la adoración y la edificación mutua. Regresemos un poquito, mire. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene. Vete al final del texto. Hágase todo para... Entonces, yo traigo para edificar. ¿Me explico? Yo traigo algo para edificar a mis hermanos. Yo traigo algo para que mis hermanos salgan de aquí motivados para glorificar al Señor. Yo traigo aquí algo para decirle a mis amados hermanos, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello. Mis amados hermanos, por eso es sumamente importante la palabra de Dios, porque tú te puedes parar aquí y platicarnos la gran historia de lo que sucedió cuando voló, ¿verdad? El techo de tu casa y se fue tu teja hasta el otro lugar y luego fuiste a recogerla y lo maravilloso y lo grande de Dios es que no se deformó y la trajiste y luego la pusiste y le pusiste otros cables más rápidos y tú puedes estar oyendo esa idea de cómo Dios pues hizo esas cosas, pues qué bueno, ¿no? Pero y la palabra, ¿cómo me vas a edificar? ¿Cómo me vas a edificar con eso? No queremos meramente palabrerías porque las palabrerías las dicen allá afuera. ¿Me explico? El mundo dice palabrerías, la AA, AAA dicen puras palabrerías, pero no van a la palabra. Y aquí se trata, mi amado hermano, de que vengas y nos des palabra del Señor, que lo que te he hablado a ti también me lo digas a mí. Y cuando yo lo escucho digo, gloria a Dios porque no había entendido, gloria a Dios porque me animó, gloria a Dios porque venía triste. Y eso que dijo de la palabra me ha animado, me ha ayudado y me ha edificado. ¿Notan que es totalmente diferente a nuestras reuniones a veces? No estoy diciendo que estemos mal, pero tenemos que corregir. Yo le doy muchas gracias a Dios por la forma en que hemos venido ya tratando nuestras reuniones. No, alguien no hace mucho me preguntaba, un visitante, ¿y ustedes por qué no cantan tanto? ¿Qué no sabe que las iglesias, muchas personas han llegado a Cristo por los cantos? Le digo, pues sí, y se quedan cantando. Pero lo que buscamos es gente que venga por la palabra, que la palabra impacte y que cada uno de los que estamos aquí cuando hables, el Señor te use para ministrar a otros. ¿Recuerda lo que dije que significaba ministerio o ministrar? Servir. Entonces, mi amado hermano, la palabra es bien interesante. Vuelvo a repetir, 14:26 de 1 Corintios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. No voy a explicar mucho de esto, pero cada uno tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo lo que traemos aquí debe ser para edificar. Entonces, la actitud que ahorita tienes en este lugar, ¿está edificando la vida de todos? ¿O no? Es que ese es el meollo del asunto. Entonces, te encuentras que cada uno de nosotros debería ser totalmente libre para que en la adoración colectiva nosotros podamos ser activos, participantes, libres y espontáneos para hacer que otros se edifiquen con lo que decimos. Por eso, más adelante, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14:5, por favor. Y te voy a decir qué va a pasar aquí. Los que se reunían en la iglesia de Corintio, que debe ser algo que deberíamos tomar, los que se reunían debían venir preparados para participar en el culto, sobre la base de la adoración y la edificación mutua. Escucha bien lo que dice, 1 Corintios 14:5, ¿me acompaña? ¿Qué dice? Así que quisiera que, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes de la iglesia? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos los de la iglesia, o sea, todos los creyentes, todos los salvos. Todos los salvos, escuche. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia, ¿qué cosa? Ahora, no me voy a enfrascar ahorita qué tanto significa la cuestión de las lenguas y demás. La soberanía de Dios hace que estas cosas estén ahí. Yo no creo que estos dones se hayan cesado. No soy secesionista, como dicen por ahí, sino que creo que Dios en su soberanía hace y lleva todo lo relativo a los dones espirituales. Lo que creo es que aquí lenguas no tiene que ver con simplemente cuestiones que decir. Creo que hay estas lenguas que deberíamos estar, que por soberanía el Espíritu Santo hace para que las personas que no conozcan al Señor lo puedan llegar a conocer o que sean edificados otros cristianos. Pero escucha esto, todos deberían hacer algo. Mira, quisiera que todos para que reciban edificación. Mi amado hermano, en la mañana, un día antes, vienes preparado en tu mente y en tu corazón. Has orado al Señor para decir, Señor, voy a la reunión más espectacular de todas las reuniones. Voy al lugar más alejadito de la ciudad donde puedo ver estas cosas, pero voy a congregarme con mis hermanos en la fe. Dios, dame sabiduría en esta noche para que mi corazón, mi fuerza, mi mente, todo mi ser esté preparado para que yo pueda recibir edificación y dar para que alguien se edifique. Porque si te levantas y te duermes en la noche todo cansado, todo enojado y no oras y dices, Señor, el día de mañana yo quiero que tú seas exaltado juntamente con mis hermanos, y te paras en la mañana y ya vámonos, apúrenle, cómanle, ándale, vamos así, ya déjalo ahí, ya vámonos, y vienes todo enojado y vienes, mira, ya ves, por tu culpa llegamos tarde y ya ves, porque siempre es lo mismo, y ya llegas aquí, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Y luego todavía el hermano Alfonso pone, paz, cuán dulce paz, ¿no? Y estás todo enojado y estás molesto y estás enojado con un hermano y con otro hermano y estás diciendo, ay, yo no quisiera estar aquí, mejor me hubiera ido a tal lugar y demás. Entonces, realmente, mi amado hermano, no estamos nadie recibiendo edificación de tu parte. Por eso Pablo es bien insistente en esto. Quisiera que todos, y lo maravilloso de Pablo es quisiera, es el anhelo, y Dios nos dice, quisiera que todos cuando hablen para edificación, que ese es el contexto. Mire, hablar en lenguas, profetizar, y profetizar es hablar, ¿verdad? Mayor es el que profetiza que el que habla, y todos esos son que están hablando, ¿verdad? A no ser que las interprete, que está hablando, para que la iglesia reciba edificación. Lo cual significa, el texto, así resumido, es que todos hablen para que todos puedan ser edificados. Entonces tú puedes decir, cuando hablo, ¿alguien se edifica?
Bueno, ya terminó la reunión, es nada más la hora en que hay que hablar bonito, ¿no? No, termina la reunión y sigues hablando, ¿cierto? Y te juntas con el hermano Carlos y le dices, hermano, ¿cómo estás? Y empiezas a hablar para edificarlo. 1 Corintios 14 y luego el versículo 19, ahí mismo, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, dígame 5 palabras que me edifiquen. Dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar. El apóstol Pablo dice, si hemos de hablar para edificar, que mis palabras sean palabras que edifiquen. Cuando leí en estos días 5 palabras, híjole, yo soy bien hablador, ¿no? A mí me gusta hablar muchas cosas. Lo cual significa que mis palabras deben ser palabras efectivas. ¿Y dónde vas a encontrar palabras efectivas que puedan edificar? Mi amado hermano, cuando vengas aquí, trae palabras cortas que edifiquen, no grandes discursos, que nos perdamos en el hilo. ¿Quieres decir algo? Prepárate un día antes, una noche antes. Señor, ¿qué voy a decir a mis hermanos? Que cuando me pare yo les digo, hermanos, quiero bendecir al Señor, quiero darle gloria al Señor, porque leí esta porción. Y el Señor me dice esto, pum. Y entonces así, ¿qué sucede? No que no edifique lo demás, ¿me explico? Pero la efectividad de algo que edifica es las palabras que puedas tú recibir y ser entendibles para el bien de tu alma. Así que mi amado hermano, ahí tienes algo por lo cual Dios dice, por eso en la iglesia nos edificamos. Entonces cada salvo por gracia, cada creyente verdadero debe estar presente en la reunión colectiva de sus hermanos de manera regular y de manera activa. Entonces cuando yo llego, ya vengo con mi corazón y con mi mente, voy ¿a qué vienes? ¿A qué? A edificar. Vengo a eso. Y a ser edificado, ¿cierto? O sea, aquí no solamente es que yo vengo a edificar, hermanos, o sea, no me digan a mí nada. Yo vengo a edificar, pero también a que me edifiquen. ¿Sabe que a veces, hermano, me voy más edificado por todo lo que ha sucedido en la reunión? ¿Alguien no necesita ser edificado por el otro? No. De ese hermano no necesito edificación. Entonces, mi amado hermano, si cada verdadero creyente debe estar presente en las reuniones colectivas de manera regular y activa, entonces no dejes de reunirte con los hermanos. Porque es la manera natural, ¿cierto? Porque de otra manera, ¿qué sucede? Si eres irregular y no eres activo en tu participación, entonces me privas a mí de ser edificado. Yo no puedo ser edificado porque el hermano no viene y además cuando viene no me dice nada para edificar a mi alma. Y eso, mi amado hermano, es sumamente importante porque en la iglesia de Dios nadie debería estar callado. Claro, el apóstol Pablo dice, bueno, sí, vamos a regular estas cosas, ¿no? Hágase todo decentemente y con orden. Pero aquí hay un orden, dice el apóstol. ¿Pero para qué? Para que cada uno de nosotros pueda edificar al otro. De manera, mi amado hermano, que no nos prives de ser edificados de lo que Dios ha hecho por ti. Efesios 4, capítulo 4, versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. ¿Lo tiene? Ayúdenme, por favor. Dice ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso es esto, ¿no? Fíjese, siguiendo la verdad, ¿en qué?
La verdad en amor. ¿Qué cosa hagamos? Fíjate, el crecimiento está en función de seguir la verdad del Evangelio en amor. Si es que me comprometiera ahí con los hermanos, pues ya, ni modo, ahí voy, ¿no? No, es la verdad, pero en amor, para que crezcamos. Mire, en quien todo el cuerpo bien ¿qué? Concertado, bien unido, dice, ¿y cómo se une? Se va uniendo a través de las coyunturas. ¿Y esas coyunturas qué hacen? Se van ayudando mutuamente según cada miembro tiene una actividad. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Recibe su crecimiento para ir edificándose. Y la edificación es en amor. Mi amado hermano, mi mano necesita de esos músculos para que pueda hacer esto, ¿cierto? Cuando tú no me ayudas a mí, cuando tu actividad no es una actividad para que yo reciba crecimiento, entonces perjudicas a todo el cuerpo. Perjudicas a todo el cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo es inútil para nosotros? Que dicen, esa es la vesícula. ¿Quién necesita la vesícula? Quítenla, ¿no? ¿Quién necesita, qué cosas así que a veces la quitan? Las amígdalas, ¿quién las necesita? Quítenlas, esas no sirven. ¿Sirven o no sirven? Digo, el propósito de Dios para ponerlas ahí tiene un propósito X. Yo no sé, aquí los que son médicos y Carlos que nos pueda decir, pero sirven. Pero escucha eso, mi amado hermano, si Dios te trajo a este lugar y si Dios te ha hecho parte de su familia, te ha puesto como un miembro de la iglesia, de su cuerpo, para que tú también puedas ayudar a otros a crecer en el Señor en amor. Escucha, en amor, no por obligación, no porque tienes que estar, no por absolutamente nada, sino para que crezcamos en amor. Así que, mi amado hermano, hagamos que esta iglesia crezca en amor. ¿En qué? En amor en que cada uno de ustedes pueda hacer que el otro crezca. Y cuando crecemos, mi amado hermano, el Señor es enaltecido, porque entonces vemos un Dios maravilloso. Amado, no sigue la verdad en amor aquel que no participa en la edificación de los creyentes. Probablemente ni siquiera es creyente aquel que dice, no, pues mira, yo aquí estoy bien y hay que se las arregle, pues total, yo mejor así. No es creyente, no va en el amor ni en la verdad quien no participa en la edificación de los creyentes. No lo es. No es. Porque mire cómo dice 14:3 de Primera de Corintios. No lo es porque el apóstol Pablo dice así, y volvemos, el contexto simplemente lo voy a usar como hablar en esta cuestión. 1 Corintios 14:3, ¿me ayuda? Dice ahí, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, el contexto del profeta en ese momento era algo que Dios le revelaba a una persona para edificación de la iglesia. Bueno, tenemos la palabra profética más segura. Así que el que profetiza, tú te paras con la palabra y dices, hermanos, como por ejemplo nuestra hermana Idea hace ratito. Hermanos, Dios dice esto. ¿Qué hizo? Presumirnos que Dios le habla. ¿Qué hizo? Pues enaltecerse, es que a mí sí, ¿no? ¿Eso hizo? Si lo viste desde esa perspectiva, mi amado hermano, cuidado. Porque hablar cuando Dios te habla y le hablas a la iglesia, dice, profetiza, habla a los hombres para edificarte, para exhortarte y para consolarte. Así que mi amado hermano, si has de venir y ser activo en la participación en la iglesia y ser constante, entonces empieza a hablar la palabra entre nosotros, empieza y levántate y di, mi amado hermano, esto es lo que dice el Señor, porque deberíamos todos tomar la escritura de lo que el Señor te ha dado durante toda la semana, en algún pasaje, en alguna porción de la escritura, durante tus lecturas diarias y en oración tú lo has venido trabajando y lo has aplicado para ti y has aplicado la palabra para tu vida y entonces te acercas a nosotros y nos dices, hermanos, Dios me ha hablado así y te animo, te exhorto, te consuelo para que sigas al Señor, para que hagas caso a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso es parte de la iglesia local, mi amado hermano, edificarnos, exhortarnos, consolarnos con la palabra, no con la verborrea.
Y es que el propósito de la reunión colectiva, mi amado hermano, del culto, no puede ser otra más que esa: edificarnos, exhortarnos y consolarnos a través de la Escritura. Claro, más adelante el apóstol Pablo dice, para que otros también sean salvos. Pero escúchame, amado hermano, debemos usar la palabra y la oración para exhortar, ¿para qué más? Edificar y para consolar. Usa la palabra del Señor, no simplemente, hermanos, vengamos a ver qué decimos, algo, bonitas palabras. Porque escúchame, amado hermano, tú vas a iglesias y aún hay hermanos que quieren dar consejos de su experiencia de vida. Oh, sí, ya oí que traes este problema. No, hermano, mira, es que... Y empiezan a decirte puras cosas lindas o puras cosas de vida. Es que así, de la vida. Pero escucha, hay muchos que andan dando sus consejos de la experiencia de su vida, de lo que la vida les ha enseñado. Consejos bien intencionados, palabras muy coherentes, pero no hay palabra de Dios ahí. No les hagas caso. Aunque hable muy lindo, aunque hable muy bonito, no le hagas caso, porque si no viene con la palabra y te dice, mira hermano, eso que tú estás pasando, el Señor dice esto, y luego si te vas acá dice esto, o por lo menos te dice, como dice el salmista, tal cosa, y yo he aprendido del Señor tal cosa. A esos hazle caso, esos sí te edifican, esos sí te exhortan, esos sí te consuelan, porque los demás simplemente son verborreicos. Hablan por hablar y dicen en su propia experiencia, y al final, oh sí, es que pues yo creo que es así, porque pues así el Señor es. Cuidado, amados, porque dice el apóstol Pablo, uno de los puntos de los cuales precisamente hoy día el mundo está plagado es de falsos maestros. Y no pienses que un falso maestro es aquel que sale en la televisión diciendo que tales o cuales cosas. Hay falsos maestros dentro de las congregaciones que simplemente no usan la palabra de Dios, pero sí usan sus buenas palabras y sus buenas intenciones de lo que Dios le enseñó. Si tú, mi amado, eres uno de esos, cállate mejor, ve a la Escritura y después dices, a ver, no voy a decir nada, pero sí voy a ir a la palabra. Señor, dame entendimiento para decirle a mis hermanos qué decir. Porque todo lo demás, hermano, porque todo lo demás que digas de ti, simplemente no servirá, no edificará, no exhortará y ni siquiera consolará. Muchos no tienen nada que decir en las reuniones. ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios en sus vidas. ¿Qué digo si no leo la Biblia? Y si me paro, pues ¿qué digo? Pues mi experiencia, ¿no? Y entonces te levantas y dices, sí, yo fui y dije y puse y llevé y traje y me dijeron y pusieron y ya está uno se dice, ya no sabemos la historia completita, o sea, del principio cómo empezó y cómo terminó, pero ¿y dónde fui edificado? ¿Dónde fui exhortado? ¿Dónde fui consolado? Muchos tienen miedo de hablar y ojalá que temblemos todos cuando hablemos en nuestras intervenciones, pero siempre habla con la palabra. Otros leen y oran, sí, pero el corazón de ellos en realidad no aman la verdad y prefieren callarlo en la iglesia, no decirles nada. Yo llegué ya, ahí nos vemos. ¿Notan que es un equilibrio de estas cosas? De ahí que el apóstol Pablo manifieste como objetivo de todo culto colectivo el ejercicio de los dones espirituales que Dios ha provisto a la iglesia, que son dados por soberanía del Espíritu Santo. Dios ha dado a cada uno de nosotros un don o dones. ¿Para qué? Para que seamos nosotros edificados. Mira, hermano, desde el día que Dios te llamó, que naciste de nuevo, te dio 1 o 2 dones. Esos son dados por soberanía. El don es dado por soberanía. Dice la Escritura que procuremos los dones mejores, pero en el contexto de procurar los dones no significa Dios, yo quiero ser de estos que hace milagros, ¿verdad? Dame para sanar y yo voy a orar más. Esa es soberanía del Espíritu Santo. Lo que la iglesia debe orar es esto: Dios, que estos dones que hay aquí en la iglesia procuren la edificación. Busquemos esos dones dentro de nosotros y digamos, oye hermano, pues si tú tienes este don que Dios te ha dado de servicio, pues ponte a hacer algo. Dios te ha dado este don de repartir, pues ponte a repartir. Procuremos en la iglesia que estos dones nos hagan bien a todos, porque ¿qué caso tiene que tú tengas un don y no lo pongas a trabajar en la iglesia? ¿Me explico?
No estés buscando que si los dones de milagro y que quieres sanar a una persona, si Dios en su soberanía lo quiere hacer y lo va a hacer, punto. Pero si Dios ya te ha dado uno, ponte a trabajar con eso uno que Dios te ha dado. Porque Dios les ha dado a cada uno de ustedes un don para que nos hagas bien a todos. Amén. Entonces, ¿cuántos cristianos toman la iglesia lo suficientemente en serio como para decir, yo necesito ir a la reunión de los santos? No quiero, yo necesito ir a esa reunión de los santos. ¿Cuántos de ellos dirán durante toda la semana, necesito estar en comunión con mis hermanos, con algún creyente en la iglesia, con los hermanos en la fe que nos reunimos, para decirle las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo, para edificar a alguien, porque esto que Dios me ha dado no lo puedo callar, simplemente no lo puedo callar, y quiero dárselo a mis hermanos? ¿Cuántos de ellos, de nuestros hermanos, podrán decir, me esforzaré de tal manera que quiero estar presente en todas las reuniones de la iglesia, aún las que hacemos a distancia, porque yo quiero bendecir a otro, quiero que otro se edifique a través de mi vida? ¿Cuántas personas harán esa conexión de lo que pasa en su vida y lo que le dan a sus hermanos? ¿Sabe la conexión? El escritor de Hebreos nos lo dice. 10, 24 y 25 de Hebreos 10. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Ayúdeme a leer completo. Dice así. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día... Escucha esto, aquí está la conexión entre estos que están buscando el deseo de estar en la congregación. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo te tengo que considerar a ti? ¿Y por qué tú me tienes que considerar a mí? No considerar es, ay, pobre Carlos, ¿verdad? Considerar es, aquí yo tengo que hacer algo, es decir, yo estoy consciente que tengo que hacer algo por Carlos, yo lo voy a considerar, ¿no? Considerémonos unos a otros. Yo voy a considerar a mi hermano Eduardo para bendecirlo, voy a considerar a mi hermana Dunia para bendecirlo, la voy a considerar, Dios, yo quiero considerarlo en mi vida, no quiero que sea una persona desconocida para mí, no quiero que sea alguien simplemente que pase a mi lado, no, lo voy a considerar de tal manera que voy a hacer algo por él. Escucha, considerémonos unos a otros ¿para qué? Estimularnos. ¿Estimularnos a qué? Hermano, estimúlame a mí al amor y a las buenas obras. Estimúlame. ¿Cómo me vas a estimular, mi amado hermano? ¿Esto es lo que dice el escritor o no? Yo tengo que considerar a mi hermano Ezequiel y decir, ¿cómo voy a hacer para que mi hermano haga, participe, busque? ¿Qué voy a hacer? Y eso no se hace de un día para otro. Habrá que hacerlo durante toda la semana. Voy a hacer esto, voy a hacer otro. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces dice, ¿en qué ámbito puede ser esto también? El versículo dice ahí, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar. Sí, sabemos que nuestras reuniones virtuales pues son virtuales, ¿no? Y ahí tenemos la gran bendición, bueno, yo no digo que es bendición, pero tenemos la gran oportunidad de que pues nadie me ve, mira, ¡puc! Le pongo ahí, nadie me observa, y entonces mientras está el hermano Alfonso enseñando, pues yo estoy con mi cereal, ¿no? Bueno, pero estoy ahí en la reunión, ¿no? O lo puedo dejar ahí, me pongo a lavar los trastes, ¿no? Pero escucha esto, no te dejes de congregar. ¿Y te vas a congregar? Entonces, ¿qué hagas? ¿Qué debes hacer? Estimula al amor y a las buenas obras. Escucha esto. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué cosa? Exhortémonos. Así que el que te congregues no es simplemente para que ocupemos un lugar, un espacio, sino para que nos estimulemos al amor, para edificación, para exhortación, para consolación, para enseñanza. Escucha, ahora escucha lo que dice, y hay una razón suficiente, mi amado hermano, para tal cosa. Versículo 25, la última parte, que dice, tanto más que, cuando veis que aquel día,
Escucha lo que dice el escritor de Hebreos. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca, mi amado hermano. El día del Señor está cerca. Y siempre ha estado cerca. ¿Me explico? O sea, desde que el Señor ascendió a los cielos, desde ese momento, mi amado hermano, estamos en los últimos días. No te dejes llevar por aquellos predicadores que dicen, ahora sí estamos en los últimos días. No, hemos estado en los últimos días desde que el Señor ascendió a los cielos. Esos son los últimos días. Vivimos en los últimos días. ¿No te da eso como escozor en la piel y decir, ay, híjole, estamos en los últimos días? ¿Dónde quieres que el Señor te agarre, hermano? Ahora sí, perdón por la expresión. ¿Dónde quieres que el Señor te encuentre? Yo me gustaría, mi amado hermano, que primeramente me encontrara en la reunión de los santos, pero trabajando también, haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. Escucha, ¿has considerado ya la venida del Señor? ¿Cuántos de aquí están esperando la venida del Señor? Y la pregunta es, ¿y cómo para qué la esperas? Ya para que tus cargas ya no tengas ninguna, ya para que dejes de sufrir, ya para que no tengas que ir a trabajar, ya para que no des más gasto a tu esposa ni a tus hijos, ya para no pagar la escuela, ya para no hacer tareas. ¿Para eso quieres que venga el Señor? Si consideras que la venida del Señor está cerca, entonces reúnete y edifica a tus hermanos. Entonces el escritor de Hebreos dice que a medida que se acerca el día, la venida del Señor, se vuelve cada vez más importante no descuidar reunirse con los santos. Se convierte cada vez más. Quiero que te pongas en el contexto de aquellos hermanos a los que se escriben. Quiero que te pongas allá. Aún todavía no llegaba la gran persecución, ¿no? Pero ya los sacaban de sus casas, ya los llevaban ante las autoridades judías, ya los golpeaban con varas. Ya muchos de ellos eran más adelante llevados a la hoguera, llevados a los leones, cercenados, golpeados. Para ellos, algo así como que el Señor está allá adelante, más adelante, o yo voy con el Señor. O sea, sus días estaban realmente contados para muchos de estos cristianos. ¿Y cuál era su anhelo? Dice el apóstol. ¿Cuál debería ser tu anhelo, creyente? Estar ahí con los suyos. Ayudar a los demás, bendecir a los demás. Y la verdad, mi amado hermano, ¿qué te motiva a venir? Permite que eso te penetre en tu mente y en tu corazón. Porque muchos hoy día están descuidando esta verdad. Y se atreven a dejar de asistir a las reuniones de la iglesia a la que el Señor les ha puesto y a los que las han llamado. Y hay una explicación del por qué. ¿Por qué lo descuidan? ¿Por qué lo abandonan? ¿Y por qué tienen muchas veces en poco las reuniones de la iglesia? Y esta explicación la da el Señor mismo. Mateo 24:12. Aquí está la explicación por lo cual muchos descuidan, abandonan y tienen poco tiempo para las reuniones de la iglesia. Y son palabras del Señor. Mateo 24:12, ¿las tiene? Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfría. Mi amado hermano, ¿cuánto está enfriándose tu amor por la congregación, por la iglesia, por los santos? ¿Cuánto se está enfriando como para decir, no me importa, no quiero, no voy a asistir, no me voy a conectar? Pues total, hombre, un día, un domingo, bueno, eso no es lo de menos. No, aquí se trata de esto. El Señor está cerca, pero en esa cercanía del Señor, dice ahí, hay una multiplicidad de maldad, en la cual, mi amado hermano, muchos que se dicen cristianos han perdido el amor por sus hermanos. Porque han estado amando otras cosas, otros placeres, porque son más importantes que la reunión en la congregación. Y quizá ese ejemplo, pues todo el mundo lo hemos oído. Quita una leña de la fogata, ponla aparte, ¿y qué sucede? Se enfría. No se mantiene caliente, no se mantiene ni caliente ni encendida. Pero cuando dejas juntas las brasas en la fogata, ¿qué sucede? Se mantienen calientes. Entonces observa bien, cuando te alejas de la comunión de la iglesia, cuando te alejas de la comunión de amor de la iglesia local, te vuelves frío,
te vuelves distante, te vuelves indiferente, te vuelves inconstante, te vuelves inactivo en la edificación, en la exhortación, en la consolación a través de las Escrituras. Y también te olvidas de los perdidos. En realidad, tu amor por la iglesia se ha enfriado. E igualmente se ha enfriado tu amor para con el Señor. Y no estás consciente de que el Señor está cerca, más cerca de lo que crees. ¿Sí? El amor de muchos se va a enfriar porque no van con esa intención de la que el apóstol Pablo y la Escritura nos hablan. Porque no son constantes ni son activos. Y lo hacen porque no están en una buena relación saludable, honesta, amorosa y saturada de la palabra del Señor. Porque para muchos venir a las reuniones se ha convertido ya en una carga. Pero es porque hemos dejado de confiar en el Señor, en su palabra, y nos hemos olvidado de hacerle estrechos lazos con los hermanos en la fe. Así que mi exhortación hoy es esta: no descuides tu presencia en las reuniones de la iglesia. Anhela estar ahí. Busca estar ahí. En cualquier manera, presencial, virtual, pero busca hacerlo. Asiste constantemente, activamente hazlo, porque el resto de nosotros te necesitamos a ti. Porque el resto de nosotros necesitamos también ser edificados, exhortados y consolados. El Señor está cerca, amén. Entonces, no dejándonos de reunir, como algunos tienen, por costumbre. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.